Entonces, le decía yo a usted, estaba yo revisando las redes sociales, me encuentro a un joven que habla la similitud que existe entre una de las obras principales de William Shakespeare y lo que está pasando en México, o que podría explicar lo que está pasando en México. Me llamó la atención, lo reproduje. En primer me dio una enorme satisfacción saber que se trataría posiblemente del hijo de una persona a la que aquí ha tenido espacio, ha hecho análisis, que aquí apreciamos y queremos mucho, un diplomático mexicano, que conoció bien y conoce bien la realidad de Cuba, por cierto, y después quedé de veras maravillado cómo pueden haber similitudes entre una de las obras de William Shakespeare y lo que está pasando en el país, y dice, bueno, poco tendré que hacer, salvo escucharte, Andrés, muy buenos días, escucharte ya quizá al último, cuando acabes de explicarnos tu paralelismo, que me parece maravilloso, ingenioso, excelente. Ya quizá valdría la pena hacer alguna pregunta, pero te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Andrés. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y a todo el equipo. Es un Muchas placer gracias. acompañarlos. Sí, en efecto, soy hijo de Ricardo Pasco, si tenías la Sí, duda. aquí he estado varias ocasiones, por supuesto, siempre recurrimos a él porque es una persona con un gran conocimiento y sobre todo capacidad de análisis maravilloso. Pero bueno, dime, ¿cómo diste con esta similitud que me parece que es una joya? Pues mira, lo que me sucedió fue esto. Yo convivo mucho con corresponsales extranjeros y muchas veces me preguntan qué libro tengo que leer para entender a México, ¿no? En general están buscando pues uno de algún analista político o de algún, ¿no? Eh, eh, escritor mexicano que pueda decir, esta es la realidad de Andrés Manuel, que seguro hay muchos y vaya que los hay muchos buenos libros para entender este gobierno. Pero siempre he pensado que la ficción es una de las mejores formas de entender las cosas que realmente están pasando en nuestras vidas o en nuestros entornos. Entonces, yo estudié letras inglesas, entonces tengo mucha afinidad con la obra de Shakespeare, y estaba pensando, ¿cómo se parece? Estaba viendo a Andrés Manuel en todo su debate con las corcholatas y lo que estaba, como la peleita en la que los ha metido, y dije, esto es idéntico al Rey Lear. En mi columna, pues hice una resumen muy, muy breve de lo que sucede con el Rey Lear, pero en esencia es esto. El rey está cerca de terminar su reino, sabe que ya está viejo, sabe que está empezando a perder la cabeza y tiene tres hijas, ¿no? Goneril, Regan y Cordelia. Y, les, y decide dividir el reino entre sus hijas, pero para decidir qué le va a dar a cada una, todas tienen que lambisconarlo, le tienen que decir cuánto lo aman, ¿no? Y Goneril y Regan se tiran a sus pies y le dicen, padre, eres el ser más extraordinario del mundo, te amo, ta, ta. Y Cordelia, sin embargo, se niega a entrar en ese juego porque a pesar de que sí ama a su padre, no quiere ser una lambiscona asquerosa. Y entonces le dice algo como, no tengo palabras para describir el amor que te tengo, te quiero lo que te debo querer. Una cosa así, ¿no? Y eso enfurece a Lear, que decide dividir su reino entre sus dos hijas lambisconas, ¿no? Ujú. Entonces ellas se van. Eh, y Cordelia pues termina yéndose a casar pues, con el rey de Francia, ¿no? O sea, con la oposición, digamos, ¿no? Sí, qué curioso. este, Sí, sí. y, y entonces el rey de Francia, indignado con lo que Lear le hizo a su ahora esposa, decide invadir Francia para tratar de reponerla a ella en el reino. Todo esto, por supuesto, es una trama mucho más complicada porque están involucrados los maridos de las hermanas, ¿no? El Earl de Gloucester y de Albania, que es el marido de Goneril, pero además las dos hijas, ya que tienen el poder, se vuelven mezquinas y egoístas con su padre y lo rechazan y ya no lo cuidan y entonces el padre enloquece de furia y pronto se va dando cuenta en medio de una guerra civil que se está gestando entre las hermanas y los distintos corrientes que hay que están peleándose el poder, además de la invasión francesa, están peleándose eh, todas las fuerzas y entonces Rey Lear se da cuenta de su error y va dando cuenta de que dejó a su reino en ruinas. Oye, explica de manera muy clara parte importante de lo que está sucediendo en el país. Ahora déjame preguntarte,
¿Tú crees que el haber anunciado tan abiertamente la sucesión ha generado un ambiente que puede deteriorarse con mucha rapidez? Por estas fechas, para el año entrante estaríamos hablando del destape. Lo destapa mucho antes y esto ha comenzado a generar ya un debate y conflictos al interior de la familia Morena, que es muy generosa y muy amplia y muy diversa. ¿Tú cómo ves esa realidad? Yo creo que Andrés Manuel tenía un cálculo político para poder controlar las narrativas y poder controlar quiénes podían sucederlo, él tenía que irlos designando y además así meterlos en esta competencia shakespeariana, ¿no? De a ver quién me ruega más, quién me convence de aquí al 2024. Yo creo que se equivocó, porque, en primer lugar, sometes a desgaste a tus candidatos, ¿no? Si ya los tienes expuestos desde ahorita, una de las máximas políticas que han entendido los candidatos es no te expongas hasta el último momento, porque en cuanto eres candidato o precandidato, te vuelves muy vulnerable al escrutinio público y a las críticas y a los ataques, etcétera, ¿no? Ya lo vimos cuando le escupieron a Ebrard en una marcha de Morena, ¿no? Pues ya te habla de los niveles de tensión que tienen. Y en segundo lugar, creo que lo que ha forzado es que a sus corcholatas estén violando la ley sistemáticamente. O sea, diga lo que diga Claudia en sus comunicados, están haciendo campaña anticipada. Y eso es ilegal. Y no solo es ilegal porque está mal, sino porque la oposición del PRD en su época es que hubiera campaña anticipada. Es decir, las leyes que nos los electorales demandan quienes hoy las están violando. Y no puede haber mayor ironía para mí que hoy consideren o que Claudia considere que el INE está censurando cuando fue una demanda de la oposición de izquierda que el INE tuviera la capacidad de detener a las personas que estaban usando sus cargos públicos para promoverse. Claro, claro. Oye, Andrés, eh, tarde o temprano, quien resulte beneficiado de esta posición de suceder al presidente, tendrá que romper con él, ¿no? Tendrá que romper con él. Yo puedo decir de buena fuente, no voy a mencionar qué corcholata específicamente es la que reconoce entre un muy cerrado círculo de colaboradores que están trabajando con esa persona para lograr la sucesión y quedar como la corcholata elegida del presidente para sucederlo, reconoce que hay muchas cosas que tendrá que desarticular o que tendrá que cambiar si quiere gobernar este país. O sea, él tiene perfectamente claro asuntos como, por ejemplo, el conflicto que tenemos con Estados Unidos por el TEMEC, en el caso eléctrico y ahora también en el caso del maíz transgénico. Lo tiene claro, dice, no, no, eso no va, conmigo no va a ir. Y eso va a generar un rompimiento rapidísimo con el presidente. Y esto, ¿qué perspectiva le ves? Yo creo que absolutamente quien gane, siendo de Morena, suponiendo que sea alguien de Morena, va a tener que hacer dos cosas. En primer lugar, Andrés Manuel es un presidente sumamente poderoso. Entonces, quien gane va a tener que asegurarse de jalar las riendas del poder para realmente poder gobernar, porque si no, pues va a ser un maximato. Y eso va a exigir tomar varias decisiones duras y fuertes. Eso podría implicar investigar a algunas personas, y definitivamente echar atrás una serie de políticas. Ellos saben perfectamente, yo he hablado con un montón de gente de Morena, ellos en el fondo saben y no lo reconocen jamás porque les da terror, pero ellos saben que hay muchísimas políticas públicas que se están haciendo de forma completamente azarosa, completamente irresponsable o que son nomás ocurrencias, ¿no? O sea, esta obsesión con la CFE, todos saben que no tiene ningún sentido, que es una cosa anticuadísima, ¿no? Sí, sí. Pero pues nadie se atreve a decirle nada. Y esta es quizá la más profunda debilidad de Andrés Manuel, que no sabe escuchar a nadie, ¿no? Entonces podría estar haciendo un gobierno muchísimo más eficiente si se dejara asesorar por gente que sabe. Los programas sociales que ha diseñado van a tener que ser rehechos por completo. Por supuesto. Entonces, y esto lo saben ellos, nomás están esperando pues, tener la oportunidad de hacerlo. Lo que va a ser desafiante para ellos en términos comunicacionales es cómo digo esto en campaña Sí,
sin que suene que estoy rompiendo desde la campaña, ¿no? Sí, Ahí claro. van a tener un buen desafío los compañeros y Desde compañeras. o sea, yo ya estoy viendo la prensa con el primer o que se surjan varias corcholatas y se lancen al mercado electoral, independientemente de la voluntad o no de la voluntad del presidente. Ya veo cuando las primeras preguntas lleguen, a ver, vamos a seguir con la política energética que nos ha causado un conflicto con el TEMEC. Ahora, en la primera pregunta le revientan ahí el asunto y no tendrá cómo hacer. ¿Cómo esquivas esa pelota? No hay manera. Exactamente. Y bueno, como pasa en el Rey Lear, al final de sucesor queda el Elder de Albania como rey, con un reino en el que ya se masacraron entre ellos, ya se masacraron con los demás, y tiene que empezar a tomar decisiones de inmediato. La obra termina ahí, entonces ya no nos cuentan qué sucedió después. Pero lo que sí es muy claro es que el heredero va a enfrentar una situación de conflicto tanto interno como externo complejísimo y va a tener que tomar decisiones. Así ves el asunto en los primeros minutos, en primer año de gobierno de quien resulta responsable. Va a tener que hacer una recomposición, un rompimiento con LAMNO, híjole, ¿no? El escenario no está bonito, ¿eh? Está muy complejo, pero de no hacerlo, o sea, si no decide asumir su rol y tener su propia personalidad, persona como Sí. gobierno, digamos, eh, va a ser ingobernable. O sea, si de por sí ya va a ser bastante ingobernable, va a ser imposible gobernar un país en el que pues nadie te considera el jefe, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Andrés, hemos disfrutado mucho esta versión. La verdad es que te vamos a seguir y espero que pronto volvamos a coincidir en este espacio. Por lo pronto, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este programa de En torno al dinero. Eres muy amable y mándale, por favor, de nuestra parte un gran saludo a tu señor padre. Muchísimas gracias, un gran saludo para ustedes y muchas gracias por la invitación. Que tengan un Muchas buen día. gracias, Andrés. Muchas gracias.